Dios mío, versículo 2, clamo de día y no respondes, de día, a la madrugada, a la mañana. Y de noche, como en Getsemaní. Y no hay para mí reposo. En ningún momento renegó de su padre. Siempre mantuvo y fue consciente de esa relación padre-hijo. Aunque no responda, eres mi Dios. Versículo 3. Pero tú eres santo. Por eso lo abandonó. Porque Dios es santo, 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 puro, recto. Tan santo que ni siquiera puede ver el pecado. Tú eres santo. Estamos hablando de atributos de Dios, esto es teología, esto es el Evangelio. Tú eres santo. Y Dios lo convirtió en maldición a su hijo, a su propio hijo amado. Lo convirtió en pecado. Para que por la justicia de Él nosotros seamos llamados justos. En ese momento nos aplica la justicia de Cristo y a Él le endosan nuestros pecados. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 4. Estoy en Salmo 22, 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nuestros padres, los que salieron de Egipto, los que dieron vueltas y revolvieron el polvo del desierto durante 40 años, gente que se quejaba, gente que era idólatra, que desobedecían a Dios. Nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. A esa clase de gente libraste, Señor. Cometían adulterio espiritual y tú los libraste. Todo el tiempo quejándose y Dios soportando a su pueblo. A ellos los libraste. Versículo 6. Mas yo soy gusano. Este es un salmo profético. David no pasó por esto. Yo soy gusano. El Hijo amado está diciendo esto. Soy maldito, porque era maldito todo aquel que era clavado en un madero. Soy maldición. Tú eres santo, pero yo soy gusano y no hombre. En una de las partes del juicio con Pilato, lo convirtió en una masa de carne deformada, lleno de sangre. Hematomas, cortes, sangre. Fue desfigurado su parecer. No tenía forma humana, así lo dejaron. Soy gusano y no hombre. La ira de Dios derramada sobre su Hijo. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Preferimos a Barrabás. Podrían haber elegido bien, ¿no? No queremos que este reine sobre nosotros. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza y se burlaban. Versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Porque el pueblo escuchó cuando Dios en forma audible dijo, este es mi hijo amado. Ahora el que lo amaba, lo dio, lo entregó, para que sea el cordero de la expiación. Otra doctrina hermosa. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, nacimiento virginal. La Virgen María concibiendo del Espíritu Santo, para que se pudieran dar las dos naturalezas, pecaminosa y divina. Eso se llama la unión hipostática de Cristo. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Los discípulos lo dejaron solo. No lo acompañaron en su peor momento, en el Getsemaní. No hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 14, y acá el salmista, que no pasó por la crucifixión, empieza a describir los horrores de la crucifixión. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. La muerte en la cruz era por asfixia. Por eso le quebraban las piernas a los reos, para que no pudieran subirse y poder respirar. Habla de que sus huesos se descoyuntaron. Por eso el hecho de quebrarle las piernas era una acción de piedad para acelerar la muerte, para que no pudieran respirar, subirse en la cruz. A él no le quebraron los huesos, porque estaba profetizado que no iba a ser quebrado ningún hueso de él. Porque él era soberano, aún muriendo en la cruz. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Tengo sed, dijo. Le dieron un compuesto que era una especie de anestésico para anestesiar la agonía, pero él lo rechazó. Así que él no es la víctima, él es el Cordero de Dios que quita el pecado. 16, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, los clavos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los romanos estaban cumpliendo la profecía, sin saberlo. Más de 300 profecías se cumplieron en todo el evento que rodea la crucifixión de nuestro Señor. Estoy predicando el Evangelio. Estoy hablando del amor de Dios, y todo esto lo hizo porque te ama y me ama a mí. Estoy hablando de la ira de Dios por causa del pecado. Y entendemos el Evangelio cuando entendemos el juicio de Dios, la furia de Dios
por el pecado, la ira de Dios. Porque si no, nunca vamos a valorar lo que es el Evangelio. Si vas al médico y el médico te dice, mira, tengo la solución para tu enfermedad. Tómate esto, hace esto, aquello, y vas a andar bien. Listo. Te vas. Seguís con tu vida. Como no valorás la medicación, la tomás cuando te acordás. Hay días que no la tomás. Total, si me siento un poquito mal, la tomo. Pero si el médico es bueno, te va a dar primero la mala noticia. ¿Cuál es? Tenés una enfermedad mortal. Te estás muriendo. Pero si no te dice toda la verdad, nunca vas a valorar esa medicación, ese tratamiento. Entonces seguís con tu vida. Pero cuando venís a Cristo no seguís más con tu vida. Cristo no es un accesorio que lo agregás a tu vida. Es la vida misma. Entonces, cuando entendés la furia de Dios por tu pecado y el mío, valorás la salvación. Valorás el sacrificio de Cristo. No pisoteás la sangre del nuevo pacto. Te da lo mismo. Está todo bien. Ya esa fe. Si me aparto, me aparto. Si coqueteo con el pecado, no importa. Pero Jesús nunca salva a nadie que no esté dispuesto a someterse a la obediencia a la palabra de Dios, que no esté dispuesto a someterse al señorío de Cristo. No estoy predicando salvación por obras. Estoy hablando de ese evangelio que no salva, que engaña, que miente. Por eso tenemos tantos creyentes apartados que nunca entendieron el precio de la salvación. Porque los que tenían que predicarles todo el consejo de Dios no lo hicieron. Es que es mejor no hablar de la ira de Dios. No es popular, no es atractivo. Mucha gente, sobre todo predicadores, tratan de salvar a Dios. Mejor de la ira no hablemos, del juicio de Dios no hablemos. De lo que es el pecado para Dios, no hablemos de eso. Lo pasamos así rápidamente. El Evangelio no es una formulita de 5 pasos, hermanos. Es mucho más que eso. Cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, muchos intentaron salvar a Dios. Escuché famosos predicadores decir que Dios no tiene nada que ver con eso. Saquemos a Dios de esto. Sin embargo, el Dios de la Biblia dice que no hay nada que pase en la ciudad que Él no lo envíe, que Él no lo sepa. Las cosas malas también, pero nos gusta más el Dios de amor, de misericordia. ¿Para qué vamos a confrontar? ¿Para qué vamos a hablar de algo que según nuestra mente caída, terrenal, según nuestra mente que no está renovada por la palabra de Dios, es mejor no hablar? Muchos paganos, tal vez la mayoría, y muchos creyentes también, no piensan en la santidad de Dios, en la ira de Dios. Y es evidente lo que digo, porque ni se habla de eso. A tal punto que cuando Dios manifiesta su ira, su enojo, sus juicios, parece que Dios está siendo injusto. Por ejemplo,
Cuando Jesús limpia el templo, hizo un azote, volcó las mesas, dio vuelta al negocio, manifestó su ira santa, porque convirtieron la casa de su padre en una cueva de ladrones. Y él manifiesta su ira. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna prédica, una canción, lo que sea, que hable de ese episodio? Los que hoy dicen no es la forma, no es el modo, no es el día. Se fue a la banquina Jesús. ¿Por qué hiciste eso, maestro? Y lo hizo 2 veces. Lo hizo al principio de su ministerio cuando no lo conocía nadie, y lo hizo al final, en la semana de la Pascua, antes de morir. Hay que consensuar. Busquemos los puntos en común. La ira no es de Dios. Te digo más. El Dios que lo puso en la cruz es un Dios de venganza también. Venganza, sí. Es un Dios que se burla. ¿Dios se burla? Sí. Es un Dios de ira y es un Dios de amor. Y como les dije al principio, en la cruz del Calvario Él manifestó su amor y manifestó su ira. Pero cuando manifiesta su ira parece que es injusto. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso o aquello? Dios es justo. Fíjense al final de este capítulo 22, el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Cuando predicamos el verdadero evangelio que predicó el Señor, donde se manifiestan todos los atributos de Dios, también estamos anunciando este atributo tremendo que es la justicia de Dios. Anunciar su justicia. Bueno, eso hacen los predicadores del evangelio. Anuncian la justicia de Dios. ¿No es popular? No. ¿A la gente no le gusta? No. Es mejor hablar del amor de Dios. Sin embargo, en la Biblia, en toda la Biblia, van a encontrar más pasajes que nos hablan de la ira de Dios que del amor de Dios. Es tremendo esto. Y nunca dice Dios es amor, amor, amor. Los judíos para enfatizar algo lo repiten. ¿Y qué repitieron? Dios es santo, santo, santo. Manifestó su santidad. ¿De qué manera? Mostrándonos su ira con respecto al pecado. Lo que es el pecado para nosotros no es lo mismo para Dios. Estamos en una cultura inmersa en el pecado, naturalizamos el pecado. Hasta parece que el pecado caduca. No, eso pasó hace mucho tiempo. O si hay algún problema, nos casamos y ya arreglamos el problema del pecado. El matrimonio no te salva del pecado. El tiempo no te salva del pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre del Cordero.